Buenas tardes, Arratsalde on, guztioi. Muchas gracias por vuestra asistencia y también agradecer a Sustrae que haya querido compartir con nosotros y apoyarnos en esta iniciativa. Y sobre todo informarnos de cómo es la planta, qué es la planta, qué funcionamiento tiene, qué consecuencias y qué produce. La charla de hoy, en un primer lugar, voy a presentar a los que están acompañándome en la mesa, que son Martín Celaya, Jesús Arbizu y Pablo Lorente. Los tres representan al grupo a la Fundación Sustrae. Ahora explicarán en qué consiste la fundación. La charla va a consistir primero en que se nos explicará y veremos un PowerPoint de qué es la planta de biometano. Después yo comentaré lo que sabemos del procedimiento y de la situación en la que se encuentra actualmente la planta de SESMA. Y acabaremos la charla con las preguntas. Por favor, preguntad todas las dudas que tengáis, que ellos, si las saben, las resolverán y os contestarán. Pero no os dé vergüenza ni nada por el estilo. O sea, preguntad todas las dudas que por el grupo estéis planteando o que entre nosotras hablamos, ellos darán respuesta. Gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una breve intervención para que las personas que no conozcáis la Fundación Sustrae poneos en situación. Somos una organización que tenemos ya 16 años de vida. Somos gente que venimos de la militancia ecologista principalmente y vimos en un momento determinado, pues hace algo más de 16 años, que había una necesidad perentoria tanto para plataformas de todo tipo, de defensa del territorio, como pequeños ayuntamientos, concejos, de tener un apoyo jurídico-técnico dadas los proyectos que continuamente se estaban viendo que atentaban el territorio. Nuestro ámbito principal de actuación es Navarra y de norte a sur y de este a oeste pues estamos en casi todos los conflictos que hay medioambientales desde hace pues muchos años, casi ya 2 décadas. Nos financiamos básicamente con aportaciones voluntarias. Eso nos sirve, entre otras cosas, pues para pagar los servicios jurídicos y técnicos con los que desarrollamos nuestro trabajo. Las personas que estamos aquí como Sustrae y otro compañero que está arriba, Miquel y tal, no cobramos ningún sueldo, lo hacemos de forma militante y otras 12, 14 personas también lo hacen, que son colaboradores de la organización. Os lo estoy poniendo en situación porque a veces parece como que somos una fundación enorme, pues tipo a las de Bill Gates y compañía, o que nos dedicamos a blanquear el dinero de empresas total. Nada más lejos de la realidad. No pertenecemos a ninguna organización ni política, ni sindical, ni empresarial, pero lógicamente tenemos un planteamiento ideológico y estructural que es denunciar este modelo ecocida en el que llevamos décadas en la forma de entender tanto el modelo económico como el modelo social y productivo. Y en ese sentido somos muy críticos, muy beligerantes, pero lo que intentamos hacer sobre todo es explicar, razonar y dar información, cosa que las administraciones en la mayoría de los casos no están realizando. Nosotras y nosotros ya nos posicionamos en contra de la planta de biometanización de SESMA, no por su localización, sino por el modelo. Y es lo que Martín y Churio luego, en las preguntas y sobre todo en la exposición que vamos a hacer, lo vamos a dejar claro. Nosotros no hemos venido aquí a negociar localizaciones de planta de biometanización a esa escala. Lo que estamos es en contra del modelo. Es fundamental que si queréis luchar contra lo que os quieren poner en SESMA, seáis solidarios con otras poblaciones de otras localidades cercanas y no tan cercanas, porque si no va a haber mierda para todos, allá donde la pongan. Da igual que esté a 2 kilómetros de Lodosa que a 20, ¿vale? Es importante que lo entendáis porque el concepto de estas plantas de biometanización es un concepto totalmente industrializado de beneficio económico. No es para solucionar los problemas medioambientales ni los que pueda generar determinada agricultura o ganadería que podamos tener en el territorio. Ya os lo explicará mejor Martín y luego en las preguntas que veáis. A partir de ahí, si queréis colaborar con nosotras y nosotros, tenéis una página web donde vienen todos los planteamientos y luego tenemos una serie de boletines ahí que valen 5 euros sobre, que es para cubrir el coste de edición, sobre determinados problemas que ha habido en Navarra y que siguen existiendo y que os afectan también a vosotras y vosotros. Probablemente antes de que acabe el año sacaremos un cuaderno sobre biometanización que estamos en elaboración.
Así que cuando lo tengamos ya os informaremos. Y simplemente pues doy paso a Martín y luego cualquier duda que tengáis de cualquier tipo, pues como bien se ha comentado, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, mila esker, etortzeagatik, muchas gracias por venir. La charla la vamos a dar en castellano, aunque ahí veis cosas que están en euskera, es solamente el principio. Cualquier persona que luego quiera preguntar en euskera o en castellano, en cualquier idioma, intentaremos atender. Y bueno, pues para empezar, la charla va a seguir una especie de esquema que es el que veis ahí, el índice, ¿no? Hablaremos primero del problema que tiene la ganadería industrial. Continuaremos hablando cuál es el proceso de la biometrización, qué cosas se hacen con una biometrización, ¿no? Cómo funciona. Hablaremos de esta planta en concreto, de qué características tiene, el problema de los nitratos, de la contaminación por nitratos de suelos y aguas, el problema de las renovables, de las energías renovables, que están muy relacionados con esto, y finalmente acabaremos un poco viendo pues, cuáles son los problemas que tenemos en el mundo a nivel general, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería comentar que esta imagen que veis aquí la ha hecho el propio proyectista del proyecto, y básicamente lo que muestra es una imagen idílica de lo que sería una planta, o esta planta. Está colocada en el sitio, aparentemente, por ahí arriba, sobre todo en la parte de arriba, en el centro, veis una especie de rotonda que hay pues en la carretera, creo que es la que viene de Sesma hacia aquí, hacia Velodosa. Y si os sirve para localizar el sitio, pues bienvenidos seáis, si no, pues nada. Pasa a Miquel a la siguiente. Gracias. Vale, como comentaba, tenemos un grave problema con la agricultura y la ganadería industriales, ¿no? Realmente las plantas de biometrización se venden como la solución a ese problema. Evidentemente no son la solución a nada, no aportan nada al problema de la ganadería, y es que el problema de la ganadería no se soluciona de manera técnica, sino que se soluciona de manera social, de manera de que no tenemos que apostar por ese modelo que es una ganadería como la que veis aquí, esas pobres vacas, que creo que hay unas 80 vacas en un tío vivo que da vueltas para ordeñarlas, ¿no? Eso es la macrogranja Valle de Dieta en Caparroso, y que tiene unas 7.000 o 8.000 vacas, quieren ampliarla hasta las 9.000 o algo así. Y también veis, lo que veis debajo justo es un montón de estiércol que tiene la propia empresa, también Valle de Dieta, y que lo están analizando ahí de cuánto nitrógeno tiene esos líquidos que veis ahí, ¿no? El problema que tienen son los estiércoles y los purines, que es lo que excretan las vacas, la cagada y la meada, ¿no? Básicamente, para entendernos. Con eso, ¿qué se hace, no? Porque el problema es que tenemos un sitio donde hay 7.000 vacas o 8.000, o pueden ser menos, pueden ser también 1.000 vacas o 850, que es lo que el decreto de la explotación de bovino permite, que las máximas granjas tengan 850 vacas, ¿no? Bueno, pues eso es una granja también, y tenemos una gran cantidad de estiércol que tenemos que gestionarlo. Si se gestiona bien el estiércol y también el residuo que sale de una biometrización, que en el fondo viene a ser lo mismo, si se gestionan bien ambos dos, pues pueden ser y son un abono orgánico que aportan nitrógeno y que aportan mucho fertilizante a las tierras. Pero el problema es que no se gestionan bien. ¿Y por qué no se gestionan bien? Pues muy sencillo, porque tenemos tal cantidad de vacas, tal cantidad de cerdos, de ganado situados en un punto que es difícil después extender todo ese estiércol a una superficie adecuada para que no contamine, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es contaminar el suelo, y el suelo, porque pensamos siempre en la contaminación del aire o del agua, ¿no? El aire es lo que respiramos o el agua lo que bebemos, pero si contaminamos el suelo tenemos un grave problema con la alimentación. La alimentación es fundamental, y si contaminamos un medio que es no renovable, porque el suelo, según vas cultivando, poco a poco va perdiendo su estructura, va perdiendo sus características, la materia orgánica, y entonces acabas agotándolo. Pues si estás contaminando eso, encima de agotarlo, lo contaminas, lo pierdes definitivamente, y nos quedamos sin tierras de cultivo y nos quedamos sin alimentación. Pero también el agua. Y el agua en Navarra es muy curioso que lo que está haciendo el gobierno, lo que estamos dejando que se haga, es que cada vez tenemos menos fuentes para abastecernos de agua, ¿no? Básicamente, en Navarra, básicamente nos abastecemos del acuífero de Lóquiz, para toda Tierra Estella, posiblemente llegando hasta aquí, hasta Lodosa, el pantano de Itoiz, para casi toda Navarra.
digo, para casi todas, porque desde Pamplona, que ya empieza, toda la zona media, y ahora quieren llevarlo hasta la ribera, pues prácticamente todo el mundo se va a abastecer del pantano de Itoiz y el pantano de Lesa. Si algún día la presa de Itoiz se cae abajo, pues la gente se queda sin beber. Y eso es un problema. Estamos perdiendo una fuente natural que teníamos, un recurso natural que tenemos muy importante, que es básicamente de dónde bebemos y los manantiales que tenemos cercanos. ¿Y por qué? Porque lo estamos dejando contaminar por los nitratos de la ganadería y de la agricultura industrial. Pasa a la siguiente, Miguel, gracias. Las plantas de biometanización, ¿qué son? Bueno, pues son algo que se puede poner en el medio de un proceso que ya tenemos establecido, que es la gestión de los residuos de una ganadería, por ejemplo. Una ganadería tiene sus residuos, tanto sólidos en forma de estiércol como líquido en forma de purines, que eso se puede aplicar al campo tal cual están, básicamente, pero que si le metes en el medio una planta de biometanización, pues sacas un rendimiento, extraes energía renovable y después acabas teniendo casi la misma cantidad de residuos sólidos y líquidos. En este caso se llaman digestatos, pero son iguales que los estiércoles y que los purines, que los tienes que acabar echando en el campo. Básicamente la misma cantidad y con las mismas cantidades de nitrógeno. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un asunto que puede ser muy interesante para una explotación ganadera, porque es más sostenible, porque estás produciendo una energía renovable, pero el problema es que si empezamos a acumular en un solo punto los residuos, los purines y los estiércoles de muchas de esas explotaciones ganaderas, que hace falta mucho transporte, lo cual significa gastar mucho combustible y además contaminar mucho con ese combustible, ¿no? Ese transporte hace falta para traer los purines y los estiércoles desde esas explotaciones hasta la planta, y después hay que hacer exactamente lo mismo, el residuo que sale de la planta, volver a llevarlo hasta las tierras de labor para poder esparcerlo adecuadamente. Por lo tanto, estamos contaminando no solamente por la cantidad de nitrógeno, sino por el transporte que estamos consumiendo gasoil para hacer esos transportes que deberían de ser en balde, que no deberían de existir, pero que en una gran planta como estas existen, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, si se repartirían bien, como decíamos, los purines o los digestatos, pues serían un buen fertilizante, pero el problema es que no se reparten bien. Paso a la siguiente. Miguel, vale, muchas. Este es el proceso de la biometanización. El proceso de la biometanización, como he comentado antes, se inicia cuando llevamos a esa planta los residuos que vamos a transformar. Y sería exactamente el mismo sistema si sería una planta pequeña que si sería una planta grande. Básicamente el mismo. Lo único que cambia son pues, que igual tienes un digestor solamente, una planta pequeña o un digestor pequeño, y una planta grande puede tener hasta 5 o incluso 10. Vete a saber. Los que estamos viendo son de 5 digestores, ¿no? Por ejemplo. Básicamente llegan los residuos, que serían, pues, lo que decíamos, purines, estiércoles de ganado y otras cosas también, en el caso de las grandes plantas, a un tanque de alimentación. Ese tanque sirve para que se mezclen los residuos y después, posteriormente, entran en una gran olla a presión, por así decirlo. Es el dibujo que tenéis justo en el centro, con esas flechas para arriba, que tiene una especie de cúpula, ¿no? Básicamente lo que hace es meterse todos esos líquidos ahí, básicamente son líquidos pastosos, por así decirlo. Ese recipiente, ese medio está lleno, por así decirlo, de bacterias metanogénicas que producen, lo estoy diciendo simplemente, el proceso es mucho más complicado, pero para ser simples, producen metano. El metano es el mismo gas que quemamos cuando quemamos el gas natural. Metano y gas natural vienen a ser lo mismo, ¿vale? El gas natural es un 99% metano, ¿vale? En el caso del biogás, del gas que sale de la biometanización, no es metano, 100%. Es una mezcla de metano por una parte y otros gases. Básicamente, la mitad, por así decirlo, viene a ser metano, y la otra mitad podría ser prácticamente todo CO2 con pequeñas trazas de otros gases, como por ejemplo sulfhídrico o óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero la mitad viene a ser CO2, la otra mitad metano. En las plantas de biometanización modernas lo que están diciendo es que van a hacer, lo que sale de ahí viene a ser ese biogás, lo que quieren hacer es inyectarlo en las redes de gas natural, en los gasoductos. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues si tenemos un gas que es la mitad CO2 y la otra mitad metano, pues quitarle todo ese CO2 y esas otras cosas que tiene e intentar que sea el 99% pues, metano, y eso inyectarlo. Anteriormente también lo que se hacía era, con ese biogás, sin hacerle nada, poner en marcha una serie de motores que generaban electricidad. Unos motores como los de un tractor que generan electricidad con unas bobinas y que también generaban calor, que con el calor se podía hacer, por una parte, a
acompañar al propio proceso de biometanización, que es a una alta temperatura, y además tenías exceso de calor que podías utilizarlo en otra empresa, ¿vale? Pero las plantas nuevas lo que están haciendo es intentar inyectarlo en la red de gas natural. Pero ahí no acaba el problema, ahí no acaba el proceso. El proceso termina cuando sacas de esa gran olla a presión que veis ahí en el centro ese residuo que ya ha fermentado, por así decirlo, ya ha sacado todo el gas natural que se puede sacar de ahí, todo el biogás que se puede sacar, y entonces tienes que hacer algo con ello. Y entonces lo que hacen primero es llevarlo a una balsa, que es una balsa gigante, porque hay que tener en cuenta que el digestato este fertilizante lo puedes echar en los campos de labor, pero no lo puedes estar echando continuamente en cualquier época del año. Tienes que echarlo en una serie de momentos determinados del cultivo. En general, muchas veces puede ser en otoño, pues antes o poco después de haber sembrado el cereal, o cuando vas a sembrar el cereal. Pero no lo puedes echar, por ejemplo, en pleno verano. Entonces, tienes que acumular una gran cantidad de digestato para después echarlo en el campo. Entonces, la balsa de digestato es un sitio muy importante porque es un sitio grande y en el cual se estará siguiendo el proceso de biometanización, seguirá generando metano que irá pues posiblemente a la atmósfera, a no ser que haya algún sistema que capte ese metano que sale de la balsa y se lo lleve a algún sitio, cosa que no suele pasar. ¿Vale? Entonces, tenemos un grave problema por el tamaño, no por el modelo, ¿no? Pasa, Miguel. Vale, vamos a hablar ya de la planta de aquí. Le he llamado la planta de Sesma lodosa. Está en Sesma, pero la vamos a llamar Sesma lodosa. También me han dicho luego antes de Pradejón, que también queda incluso más cerca de Pradejón que de Lodosa. Vale, podríamos ya haberlo arreglado y poner de Sesma lodosa y Pradejón. Sin más, por comentario. La planta tiene una serie de características importantes, que las vamos a comentar. La principal, pues igual es que, aunque está en término municipal de Sesma, está justo en la Muga y queda más cerca de Pradejón, como me han dicho, y de Lodosa. Alcanadre, perdón, Alcanadre, vale. No soy de esta zona y me pierdo un poco. Vale, pues Alcanadre y de Lodosa. Lodosa está a 2,3 kilómetros, como veis ahí, que lo hemos mirado en el IDEN, en la plataforma. También es una planta que está rodeada de zonas naturales determinadas como zonas protegidas, ¿no? Sobre todo la CEC, la Zona de Especial Conservación de los Yesos estelleses, que queda un poco hacia el sur de la planta, a muy escasa distancia, y también hay zonas de especial protección para las aves esteparias. Esto es muy importante porque, claro, una cosa que veremos después es que al extender todo esto de digestato por los terrenos, cambia en los hábitats y cambia pues, el tipo de plantas que hay en esos sitios, y las aves esteparias se verían muy afectadas por todo esto. Vale, más características. Se trata de una planta muy grande. 184.500 toneladas al año entrarían en esta planta. Para hacer ejemplos, la planta más grande que conozco en Navarra es la de Valle de Udieta. Hemos visto antes la gran macrogranja de Navarra de 7.000 vacas, ¿no? Valle de Udieta, que entran unas 300.000 toneladas al año, básicamente, ¿no? Pues aquí entrarían bastantes, no tantas, pero bastantes. La otra gran planta grande que hemos visto de este tamaño está proyectada cerca de Rada, en Murillo el Cuende, y bueno, pues viene a ser también del mismo tamaño. Son las dos, podríamos decir que de las que están en proyecto ahora mismo en Navarra, la de Murillo el Cuende y la de Sesma lodosa serían las más grandes que hemos visto, ¿no? Entre las cosas que entrarían en la planta, según dice el proyectista, pues lo principal es lo que veis ahí arriba: gallinaza, estiércol de vacuno, purines, sobre todo residuos de animales, de la digestión de la ganadería industrial, pero también algunos residuos de conserveras o de la gestión de la agricultura, ¿no? Pues residuos vegetales. Pero no solamente, porque esto es lo principal, y de ahí sale la cuenta en las 184.000 toneladas, pero también dicen y pedirán permiso, o tienen intención de pedir permiso para otra serie de residuos, ¿no? Y bueno, pues esto coincide con las plantas que están proyectadas en la Viana, en los Arcos, que todas piden básicamente lo mismo, y piden pues residuos de la industria láctea, de la industria del proceso de los animales, de las carnicerías, de las bebidas alcohólicas, la producción de muebles, lo cual significa pues que pueden ir cosas de maderas, pero igual también podrían ir cosas que tengan sus colas, o simplemente a saber, ahí habría que mirarlo. De la producción de papel y cartón, básicamente los lodos de las depuradoras de estas papeleras, que suelen tener en muchos casos cloro, y es un producto contaminante pues bastante importante.
Y también de las aguas residuales urbanas, ¿no? De los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas, que, bueno, pues en general deberían de ser pues algo bastante limpio, pero muchas veces vienen contaminados con metales pesados o con otra serie de contaminantes, un poco dependiendo de la gente, los usuarios, pues lo que estén tirando, ¿no? Hay que tener en cuenta que se van a acumular productos o residuos desde muchos sitios muy indeterminados. Ni siquiera el proyectista sabe bien en qué cantidades, aunque ahí dice algo, pero luego también permite entre otras cosas. Por lo tanto, bueno, pues esto va a acabar siendo una mezcla que no sabemos muy bien qué contenido va a tener, y esto se va a tener que echar en zonas cercanas, se supone, y que muchas de ellas ya están contaminadas por nitratos, ¿no? Ahí veis en la parte de abajo de la imagen, en la parte de arriba en un color pues así como rosa, ¿no? Ahí está la cuenca del río Linares, la cuenca del río que está en los Arcos, ¿no? Esa es una zona que recientemente el Gobierno de Navarra ha declarado como zona contaminada de nitratos, zona vulnerable a la contaminación por nitratos se llama exactamente. Un poco debajo, un poco más oscuro, está el aluvial del Ebro en cerca de Viana y así. Y después más abajo, el aluvial del Ebro, también en Lodosa y de Lodosa para abajo, ¿no? Todas esas zonas son ya que están determinadas como zonas vulnerables y que por lo tanto en esas zonas no se puede echar la misma cantidad de purines y de digestatos que los que se echarían en otras zonas, y eso condiciona mucho. Pasa a la siguiente. Vale, esta imagen que veis es Valle de Dieta también. Las plantas, o sea, lo que veis abajo son las naves donde estaría el ganado y lo que veis arriba sería una balsa. Una balsa, una de las 3 o 4 balsas que tiene Valle de Dieta. La he puesto ahí simplemente para que veáis el tamaño de una de las balsas y tener en cuenta que tiene otras 2 o 3 de ese mismo tamaño. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que tiene que tener una planta como esta de balsas para acumular digestato y después echarlo en los campos del agua, ¿no? ¿Vale? Seguimos contando las cosas que tendría, cómo sería esta planta, ¿no? de lodosa, si se llevaría adelante. Necesitarían hasta 31 camiones al día para tanto llevar productos que se van a meter a la producción, al proceso de biomethanización, como los que van a salir pues llevándose los digestatos o otras cosas, ¿no? ¿Vale? Los productos que se venderían o que se intentarían vender sería biometano. Hemos dicho, el biogás ese le sacan el metano por un lado y por otro lado el CO2. También quieren vender el CO2. Esto lo pongo en duda porque, por ejemplo, en plantas como Cabanillas, que también ha empezado recientemente el proceso de inyectar el biogás que genera a la red de gas natural, pues ya han dicho que el CO2, que es la mitad prácticamente, pues lo está venteando, lo está echando a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta qué punto podemos decir que esto sea sostenible cuando estamos echando CO2 a la atmósfera directamente. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Tampoco saben muy bien qué hacer con el digestato y ponen precisamente esa frase. Esa frase es exactamente la misma aquí que en la planta de Viana, que en la planta de Los Arcos, para que os veáis un ejemplo. El proyectista es exactamente la misma persona o la misma empresa y dice que dependiendo de las características del digestato, de ese residuo que sale de la biometanización, bueno, pues intentarán entregarlo a un gestor para su valorización o se podrá ser comercializado como fertilizante UE, lo cual lo dudo mucho porque tiene sus condicionantes muy graves, o si no, lo intentarán aplicar al campo por el propio promotor. O sea, que el propio promotor, la empresa, debería de tener los permisos adecuados para aplicar ese digestato en el campo, cosa que hemos visto que en el proyecto pues no aparece el plan de gestión de estiércoles, que sería la forma de gestionar esto y los permisos, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que eso no sería legal, no estaría bien proyectado, porque una empresa de ese tipo tiene que tener claro qué va a hacer con todos los productos y los residuos que genera. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como hemos dicho antes, la cantidad de residuos que entran y la cantidad de residuos que tienen que salir viene a ser prácticamente la misma, por lo tanto, tiene un grave problema. La entidad de esos residuos es grande, es gigante, entonces tiene que tener un plan para qué hacer con eso, y sin embargo no lo tiene, por lo que vemos, ¿no? De esta manera, bueno, pues vemos que este proyecto tiene graves carencias y otra cosa que ya, como característica final de este proyecto, queremos recalcarla, otra cosa que nos ha sorprendido es que sea el único proyecto de los 17 que dicen que hay ahora mismo en Navarra en tramitación, el único proyecto de esas características que ha sido declarado como de interés foral. Y no tenemos claro qué característica chapuceramente pues ha sido declarado de interés foral. No nos cuadra para nada, ¿no?
¿Qué problemas genera el poner todo, todos estos digestatos en un mismo punto? ¿Vale? Este es el grave problema. Para nosotros, desde la Fundación Sustrae, vemos el problema de que este modelo de grandes plantas genera un grave problema, que es que tenemos una gran cantidad de residuos, como decimos, que hay que intentar volver a separarlos, a esparcerlos, a extenderlos por una gran base territorial, por una gran superficie de terreno, ¿no? Y claro, ese proceso es caro. Tenemos todos los residuos generados en un punto y ahora alguien se tiene que encargar de coger eso, meterlo en camiones, en tractores y llevarlo durante muchos kilómetros a otro sitio para extenderlo. Por poner un ejemplo, la empresa Vallodieta, que decimos, la de Caparroso, la más grande de Navarra, lleva sus digestatos desde Caparroso, como decimos, hasta zonas como pues Valdizarbe, ahí cerca de Nadiós, precisamente, cerca de Puente la Reina. Igual casi 80 kilómetros hacia el norte de Navarra, ¿no? Entonces, esta empresa de aquí tendría que hacer lo mismo, con la diferencia, bueno, no es diferencia con lo otro, pero con la diferencia que tenemos ahora mismo, desde hace unos meses, que el Gobierno de Navarra ha aprobado ese decreto foral, el que veis ahí en pantalla, con ese mapa, ¿no?, por el cual todas esas zonas que están con colorines en Navarra son zonas vulnerables a la contaminación por nitrato, o sea, zonas contaminadas por nitratos, y en esas zonas se puede echar o se debe de echar menos cantidad de nitratos que las que no son vulnerables. Por tanto, hay que echar menos cantidad de digestato, ¿no?, básicamente. Entonces, toda la zona alrededor de la planta esta pues estaría prácticamente contaminada. Eso le tiene que generar un grave problema porque tendrá que mover todavía mucha más cantidad. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que prevemos que pueda pasar aquí? Que al final el proyectista, la empresa promotora, se salte un poco a la torera todo este asunto y en vez de esparcirlo adecuadamente, pues acabe echando sus residuos en lo más cercano que tenga, en lo más accesible que tenga, para evitar gastar dinero en transporte y, bueno, pues para fertilizar mucho más esos terrenos que en principio podrían tener mucha más producción agrícola, pero también estarías contaminando mucho más el terreno y acabando, pues finalmente, acabo de reiterar esto, con la fertilidad, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos un gran problema. Y otra curiosidad de este asunto es que este tipo de plantas al final cobran por cada cantidad de residuos que entran desde productores externos, ¿no? Las empresas igual no cobran por la cantidad de metano que inyectan en la red de gas natural, sino que también cobran por cada tonelada que les entra de residuo, independientemente de lo que hagan después con él. Por lo tanto, simplemente aceptando residuo ya están ganando dinero. Entonces, ahí tenemos un grave problema, ¿vale? Todo esto habría que enmarcarlo en muchas cosas, pero una parte importante es el problema que tenemos con las energías renovables, ¿vale?, y con las energías en general. Básicamente habría que hablar en principio del cambio climático. El cambio climático es una realidad, no hay duda. Cada vez vemos años más locos. Todo ello es por la gran cantidad de combustibles fósiles que estamos quemando para abastecer de energía a la sociedad. Para ello nos están diciendo que lo van a solucionar poniendo energías renovables. Las energías renovables, evidentemente, si están bien gestionadas y bien realizadas, no deberían de emitir gases de efecto invernadero, pero para construirlas se emiten gases de efecto invernadero y también se emiten para instalarlas. Y el problema que tienen sobre todo es que, por una parte, hace falta extraer muchas materias primas para construir tantas, porque no es la misma la cantidad de energía que hay en un litro de gasoil o de gasolina que la que puede generar un molino eólico. En el caso de la gasolina, del petróleo, está mucho más concentrado. En el caso de los molinos eólicos y las placas fotovoltaicas, hay que poner mucha cantidad de esas infraestructuras para extraer la misma cantidad de energía que tiene un litro de gasolina, y por lo tanto, bueno, pues hace falta muchos materiales. Y bueno, pues tenemos problemas de que no sabemos si exactamente va a haber materiales suficientes para hacer toda la transición a las energías renovables que nos han prometido, ¿no? Además, tienen problemas de que acaban o fastidian el medio ambiente, ¿no? Pues acaban con la biodiversidad en aquellos sitios donde se van a instalar. Hay problemas de almacenamiento, porque estamos hablando de electricidad, que no es lo mismo que el gasoil de gasolina y los combustibles fósiles que están almacenados, ¿no? En el caso de la electricidad es un flujo continuo y es difícil almacenar. Hay que almacenarlo en baterías y las baterías tienen sus propios problemas. También hay que buscar de dónde sacar tanto litio, hay que buscar de dónde colocarlas, si habrá suficientes para todo, y aún así tendrán sus problemas. De alguna manera, la transición energética nos está dando problemas y no sabemos hasta qué punto va a ser suficiente
para abastecer la cantidad ingente de energía que estamos consumiendo a día de hoy. Pasa. Miquel, pasas al siguiente. Gracias. Vale, aquí está este señor asustado que dice que tiene muchos problemas, ¿no? Que vemos muchos problemas en el mundo actual. Estamos destruyendo el territorio y los ecosistemas, estamos contaminando de nitrógeno y nitratos y de fosfatos y de otras cosas, tanto los suelos como los aguas como la atmósfera. Por los combustibles fósiles también están contaminando y están cambiando el clima, pero los combustibles fósiles siguen siendo el 80% de la energía que consumimos a día de hoy, y en Navarra, no en el mundo entero, que igual está más. En Navarra, cuna de las energías renovables, uno de los sitios de todo el Estado español donde más energías renovables hay, el 80% de la energía que consumimos sigue siendo combustibles fósiles, y el año pasado incluso subió un poco más. O sea que no es algo que esté bajando, ni mucho menos. Tenemos problemas de que las energías renovables no son suficientes y no están dando todo lo que necesitamos para el día de hoy. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué está pasando todo esto? Y cómo lo vamos a solucionar, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando lo que veis en ese gráfico de colorines verdes y rojos que veis ahí arriba. Esos son los 9 límites planetarios que han sido detectados que vienen a ser como una serie de barreras que no tenemos que pasar, que sirven de ejemplo de cosas que si las pasamos pues estamos en problemas. Habría muchos más, pero estos son unos ejemplos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y de esos 9, pues aquí dice que 6 o 7 ya están pasados. Nos hemos pasado de ellos, ¿no? Creo que a día de hoy, el otro día, antes de ayer, decían ya que uno de ellos, el de la acidificación de los océanos, también estaba pasado. Por lo tanto, este gráfico que os presento, que es del 2022, como veis ahí, pues ya está antiguado, ¿no? Los voy a decir un poco por encima. El tema del agua, el agua la estamos contaminando y encima estamos haciendo un consumo excesivo del agua que tenemos, agua dulce sobre todo. El cambio climático evidentemente es el que más lo veríamos, está sobrepasado ya, pero no es el peor, y habría que recalcar ese, no es el peor, porque tenemos todavía mucho peor la biodiversidad, ¿no? Estamos a las puertas de la sexta extinción, estamos acabando con las especies de la naturaleza. Y bueno, pues no sabemos muy bien cómo solucionarlo. Estamos cambiando los usos del suelo y eso afecta tanto al cambio climático como a las especies que están desapareciendo. Están entrando nuevos contaminantes en los ciclos, ¿no? Tanto en la biosfera como en lo que comemos o en lo que bebemos, ¿no? Y esos contaminantes crean otros problemas. Tenemos el problema de los ciclos biogeoquímicos, que son pues el fósforo y el nitrógeno, que son precisamente los que están desbaratados con la ganadería industrial y con las plantas de biometanización. La acidificación de los océanos, vamos, que básicamente se puede decir que el único límite de estos que no hemos pasado es el del ozono atmosférico, el de la capa de ozono, que es el único que pues parece que está un poco bien. Pero los demás lo estamos pasando y el problema viene de ahí, de que nuestra sociedad está acostumbrada a vivir, y ya si eso puedes pasar, Miquel, la siguiente, está acostumbrada a vivir sobre algo que estamos sobrepasándolo, ¿no? Estamos consumiendo en exceso. No me estoy refiriendo solamente no me estoy refiriendo a la humanidad en su conjunto. Me estoy refiriendo sobre todo a los países que vivimos en lo que diríamos los países ricos, en el primer mundo, que se le llama, ¿no? Evidentemente no todo el mundo, y de hecho se podría decir que la mayor parte de la gente estaría viviendo por debajo de las posibilidades, ¿no? Pero sin embargo una parte importante estamos viviendo por encima de las posibilidades del mundo, estamos pasando los límites y de alguna manera pues tenemos que decrecer, ¿no? Tenemos que reducir los consumos. Ese sería el mayor problema que tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el crecimiento perpetuo no es posible en un país, en un planeta que es limitado, ¿no? Que es una bola que no puede también crecer a la misma velocidad que crece la economía. Por lo tanto, bueno, pues todo tiene sus límites y la economía también debería de tener sus límites, y esos límites los estamos llegando ya a ellos y hay que empezar a decrecer. Y tenemos que empezar a decrecer precisamente nosotros. Y el hecho de que las macrogranjas, en vez de decrecer, estén creciendo, pues no van a ayudar nada, ¿no? Por eso, en el fondo, lo que hay que hacer es cambiar de modelo, cambiar el sistema capitalista. No nos va a permitir un cambio de solucionar estos problemas sin un cambio de modelo del sistema capitalista, pero sin embargo sí que se pueden hacer muchas cosas, y para cambiar pequeñas cosas como estas pues tenemos que pedir la intervención de los gobiernos. Creemos que en el caso de Navarra ahora se está empezando a hablar de este tema de la biometanización.
Gracias, sobre todo, y os tengo que dar las gracias porque aquí habéis venido mucha gente. Gracias a Tierra Estella, gracias a Viana, gracias a Los Arcos, gracias a Lodosa, que estáis aquí un montón de gente. Si no iba a ser por vosotros y por vosotras, no se habría hablado ayer, hoy, esta mañana, la semana pasada, de biometanización en el Gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, hay que primero aplaudirnos a todos nosotros, aplaudiros a vosotros por haber hecho esta movilización y intentar influir en el Gobierno para que cambie no solamente el problema de la granja o la planta de Sesma Lodosa, que para que cambie todo el sistema agroecológico, agroindustrial, para que cambie todo el sistema de las biogranjas, ¿no? Y para que de alguna manera entre pensando en este tema del decrecimiento, porque si no cambiamos eso, pues no vamos a solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Y hasta aquí nuestra charla, la charla de la Fundación Sustrae. A partir de ahora, bueno, pues primero igual intervendrá para daros algún detalle más la compañera de la plataforma y luego ya pues será el turno de preguntas. Muchas gracias.